Bueno, viene inmediatamente Luciana León, que es vocera de la célula parlamentaria aprista. Vamos ahora sí a meternos a nuestros asuntos políticos. Esto sobre todo en un contexto en el cual la cosa parece enrarecida y ya hay algunos que están mostrando los dientes. Por ejemplo, el señor Mauricio Mulder, quien en la víspera ha anunciado que presentará una moción de vacancia presidencial por los audios en los que el presidente Vizcarra se muestra aparentemente complaciente con los gobernadores del sur y les dice en buena cuenta que lo que él quiere, y se escucha en el audio, es que el proyecto Tía María no vaya, que el proyecto Tía María simplemente sea cancelado. Es lo que se deja entender por los audios. Sin embargo, una encrucijada, como tantas otras que la política nos tiene acostumbrados en estos tiempos, sus propios colegas, como Luciana León, como Jorge del Castillo, han dicho que no están de acuerdo con esta moción de vacancia, que es muy prematura. Víctor Andrés García Belaúnde propone una salida intermedia, es decir, que los ministros implicados en el caso Tía María, desde el Premier, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, renuncien, dimitan y que allí la crisis simplemente se extingue. Vamos a escuchar la respuesta del presidente Martín Vizcarra hoy a la mañana. Ya el presidente Vizcarra pasa a la ofensiva con esta respuesta. Vamos a ver qué nos dice Luciana León inmediatamente después de escuchar las declaraciones del presidente. El audio no es sino una muestra del esfuerzo que tiene el gobierno en encontrar consensos. Le he dicho, cuando los alcaldes solicitaban, exigían la cancelación del proyecto, decía, no se puede. Junta de portavoces fue invitar a dos ministros, al ministro de Economía y al ministro de Energía y Minas, para que expliquen los pormenores de todo lo actuado. Y van a ir el día de mañana atendiendo esa cordial invitación que ha hecho el Congreso y explicarán con lujo de detalles que se ha procedido cumpliendo estrictamente la ley, como es este gobierno, sin pactos bajo la mesa, conversando directamente con quien corresponde, con las autoridades. En Junta de Portavoces también se ha hablado de una eventual vacancia presidencial. Bueno, si es que alguien pretende una vacancia por buscar el diálogo, la concertación y con respeto a la población y a toda la sociedad, buscar el desarrollo del país, seguramente se va a quedar a medio camino. En absoluto, en absoluto. La congresista Luciana León, que además es vocera de la célula parlamentaria aprista, en Nada Está Dicho. ¿Qué tal, congresista? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, ¿qué fue eso? ¿Fue una salida, digamos, propia, singular de Mauricio Mulder? ¿Hubo algún tipo de aviso previo? Chicos, voy a presentar esta vacancia, ¿se mandó por la libre? ¿Qué pasó? Esta es una opinión personal de Mauricio Mulder. No la conversamos, no la discutimos en célula parlamentaria. Nuestra posición ha sido, como ya lo has mencionado, llevar a la Junta de Portavoces lo que finalmente se aprobó, que los ministros de los sectores vayan al Pleno, cosa que van a ir el día de mañana a las 4 de la tarde, para escuchar los argumentos y nos expliquen lo sucedido, las razones por las cuales dieron la licencia, las razones por las cuales decidieron retroceder y suspender la licencia y lo demás. En ningún momento se debatió ni en célula ni en Junta de Portavoces el hecho de una vacancia como tal. Y Mauricio en verdad nos ha sorprendido a la hora de él declarar y hacerlo de manera personal, así lo ha dicho y así nos lo ha explicado, esta idea, esta iniciativa. Pero no es algo ni que yo comparto ni que la célula parlamentaria esté de acuerdo. Pero entonces, ¿cuál es la salida para usted a esta crisis? Como porque, te digo, a ver, porque mire, lo que tenemos es un audio en el cual el presidente, de plano, es lo que se escucha, ¿verdad?, no está de acuerdo con el proyecto. Y les dice, ustedes saben cuál es mi opinión, simplemente documénteme bien esto y hacemos la cancelación del proyecto. Cosa que no está bien, ¿no? Cosa que evidentemente no solo un no está jefe de bien. un jefe de Estado no puede hacer. Un jefe de Estado no está en condiciones de ponerse de parte de, sino un jefe de Estado, como jefe del Estado... Y qué bueno que tú lo digas, Jaime. No, es que las cosas porque como son. Así es, el presidente de la República... Pero decir una vacancia ya son palabras mayores. No, también, en mi opinión, es una irresponsabilidad. Ya. En mi opinión... Pero entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la salida? ¿La que apunta Vitocho García Belaúnde? Es decir, ¿que los ministros dimitan?
No, la posición es la que nosotros hemos dado en la Su Junta de posición. Portavoces. Nosotros como célula parlamentaria hemos aprobado y así lo hemos votado. Y Mauricio ha estado en esa línea también. En la Junta de Portavoces se aprobó en ese Pero sentido. se disparó por su lado, pues, luego ¿no? se ha ido por la libre con una opinión personal que no es la opinión ni de la célula parlamentaria aprista ni de la mayoría de Pero la él Junta dice de que la Portavoces. va a poner en debate, la va a poner en discusión. Cuando la ponga, veremos y si es que la pone, porque no es algo que hemos conversado, como te digo. Y en todo caso ya sería cuestión que lo converses directamente con él. Pero por lo pronto ni siquiera se ha discutido. Entonces, me parece que por lo pronto es muy irresponsable hablar de una vacancia en estos momentos. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprobado es que vengan los ministros especialistas en el sector a explicar las razones por las cuales, como te digo, se dio una licencia y luego se retrocedió en ese sentido. Y como bien has dicho tú, hay que dejar bien claro esto, el presidente de la República cometió un gravísimo error al ir a, no solo él, ir hablar directamente cuando sabemos que existen no solo los ministros, sino están otras personas viendo el tema de gobernabilidad que pueden ir resolviendo estos problemas de convulsión social que definitivamente se tenían, pero no debe ser la propia autoridad, el propio presidente de la República a tratar estos temas. Pero no solo lo fue, sino que a la hora de ir también habla y se escucha lamentablemente en los audios cómo está renunciando a la capacidad y a lo más importante, que es garantizar las inversiones, el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica, cuáles son las reglas claras que supuestamente todos los inversionistas deberían de tener. Pero esos son los argumentos de Mulder. No, En pero grueso. Es decir, para sustentar una vacancia, como la ha sustentado Mauricio Mulder en declaraciones, más o menos va en esa línea. Pero a lo que voy es que antes de ir a ese estamento, que es el último, en todo caso tenemos que escuchar los argumentos técnicos. Pero sí deja muy mal parado el presidente de la República estos audios. Entonces, el ver a un presidente que debería de dar una imagen más bien de garantizar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, las reglas claras, vemos que ha claudicado en esta posición, en esta responsabilidad, y esperemos que el día de mañana podamos tener unas respuestas más claras no solo en el tema ya Tía María, sino también el tema de Quellaveco, porque hay antecedentes. Sí, Quellaveco también está ahorita, pero y hay antecedentes como, por ejemplo, el tema de las bambas, pero ¿no? Si recordemos el caso de Chávez Sotelo cuando dijeron la población también que si no los liberaban, correcto, la población nos iba a poner a Pero si lo deja muy mal parado para usted a Vizcarra, esta situación de los audios y los diálogos con los gobernadores, si según está afirmando esta noche el presidente ha claudicado, ¿cuáles son las consecuencias políticas para el presidente Vizcarra si es que la opción no es la vacancia? Porque hay que ser responsables, como te digo, el reglamento como la Constitución te detalla cuáles son las formas en que se debe de ir respondiendo y cuáles son las responsabilidades políticas de los actores, en todo caso, como son los ministros. Y los ministros son los responsables políticos. En caso, habría una responsabilidad que, en mi opinión, existe. Pero para ello, primero es importante escuchar a cada escuchan uno. a los ministros. La salida, entonces, por lo que estoy entendiendo, Podría en ser su posición sería que una renuncien moción, los ministros. O una moción de interpelación. O una interpelación. O la renuncia, que en mi opinión sería lo más aconsejable, luego de ver que lamentablemente ¿Pero una el ministro... interpelación a quién? ¿A Ísmodes? ¿A Del Solar? En primer lugar habría que escuchar los argumentos, no podemos adelantarnos a estas posiciones, pero en mi opinión el que prácticamente ha quedado totalmente descolocado en esta situación es el ministro de Energía y Minas. Solo Energía y Minas. Pero porque, habría ojo, que escuchar... si estamos en la figura de una interpelación a Del Solar, ya estamos hablando de palabras mayores. Porque si hay una censura, usted sabe lo que podría pasar. Sí, pero tampoco no podemos decir, oye, no vamos a ir a una censura porque luego viene la confianza y entonces nos quedamos sin trabajo. No podemos ponernos a pensar así, tenemos que ser mucho más responsables y tenemos que ser mucho más serios, y más bien lo que nosotros queremos es trabajar y tender puentes hacia la gobernabilidad. Tenemos que pensar en el país. ¿El adelanto de elecciones? ¿En qué queda? Mira,
El adelanto de elecciones, en mi opinión, ha sido una carta o un as bajo la manga presentada por el presidente de la República frente al conocimiento de que iban a salir estos audios. O sea, para usted el anuncio que hizo el 28 era fue únicamente para que cuando... por el conocimiento de esto. De esto, únicamente. Como van a salir el escándalo de los audios, mejor hablen del tema de las elecciones. Y no porque verdaderamente esté pensando en que lo más oportuno o lo necesario para el país sea un adelanto de elecciones. Para mí también sería una irresponsabilidad por parte del presidente de la República llamar al adelanto de las elecciones. Sin embargo, teniendo el proyecto del Ejecutivo... A eso iba, el proyecto está presentado. Lo vamos a debatir y lo vamos a discutir y eso se verá en la próxima semana en la Comisión de Constitución. Pero Vizcarra, en su defensa, lo que señala, y además ha salido muy enérgico, muy plantado. Para eso sí, muy plantado. Y para la reunión con los alcaldes en Arequipa, es posible. Desplantado. Aquí hemos dicho que por lo menos hemos podido ver a dos Vizcarras. Pero él, cuando responde, y sobre todo responde a la moción que quiere presentar Mauricio Mulder, él dice: no podemos sacar proyectos a costa de muertos, como en Bagua. Y ahí les lanza el guante, porque evidentemente está remontándose al gobierno de García. Pero es que ese tiene que ser como un ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, gravísimo lo que pasó en Bagua. Bagua es un ejemplo de lo que no se debe hacer, es lo que tú estás diciendo. Claro, que no se debe hacer, se manejó muy mal Bagua. Yo no voy a decir que Bagua hubieron más de 30 muertos. No, vale la autocrítica, digamos. Por supuesto, una autocrítica, ahí se trabajó muy mal. Y justamente eso debe de ser, bueno, si de algo que puede servir eso, es que sirva como ejemplo para no volver a hacerlo. Pero no por eso podemos decir que le doy una licencia, a los 15 días retrocedo. ¿Por qué? Porque tengo a un gobernador que no solo me critica, me dice, no, porque le dijo al presidente Vizcarra lo que le dio la gana, y el presidente Vizcarra va, se sienta, gobierna, y además... dejando de gobernar, se reúne a una salita del costado y entrega no solo la suspensión de la licencia, les dice: si no cumplo, ustedes levanten a la población, asusa a la población, siendo él el presidente de las Fuerzas Armadas. Lo que está diciendo Vizcarra es: oye, ya pues, tienes techo de vidrio, ¿no? O sea, como diciendo, yo he estado dialogando, llevando quizá las cosas al otro extremo, ¿no? Porque Bagua fue exactamente el otro extremo, ¿no? Es decir, Bagua fueron muertos, población asusada también, población asusada, pero uso excesivo, indiscriminado de la fuerza pública. De las fuerzas, y eso no se debió hacer. Más de 33 muertos. Sí, ¿no? Pero como consecuencia de eso, yo creo que también han pasado más de 15 años y tenemos que aprender de los errores y no por eso decir... 10. O más de 10 años, y no por eso decir... hoy día entrego la licencia y ni siquiera han pasado 15 días y ya está retrocediendo. ¿Y por qué simplemente se levanta un grupo o una población sin utilizar los otros estamentos que te da la gobernabilidad, de hablar, de dialogar? Además, la licencia no era para que operen el día siguiente, era con efectos suspensivos porque iban a empezar a construir en función que hubiese un diálogo. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando? Obviamente que ya Beco ya se levanta y se va a levantar de nuevo Bambas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ejemplo de gobernabilidad no solo estamos dando en el país, sino de predictibilidad a las inversiones? ¿Y cómo queremos llegar al 3.5% de crecimiento? ¿Cómo le damos a dar oportunidad de empleo a nuestros jóvenes? Y finalmente... No, el 3.5 está bien difícil, ¿eh? Imposible, con esta situación es imposible. Entonces mañana el ministro de Economía, y es por eso que hemos invitado también al ministro de Economía para que nos explique que se insere la proyección real de crecimiento que tenían pensado, cuál va a ser, ¿no? Y también algo que hay que tener en claro: el presidente Vizcarra, que supuestamente era el presidente de la reforma por la lucha anticorrupción, ¿no? Bueno, fueron las banderas que levantó. ¿No? Ya, pero ¿cuál es la reforma de justicia que ha presentado? O la reforma judicial, en todo caso. No se ha implementado. ¿Por qué? Porque se llevó a marcha y contramarcha nuevamente y quería hacerlo de una manera tan rápida que no se pudo hacer de la mejor manera y hoy en día no se ha implementado. Ahora, luego la reforma política que tampoco se ha implementado. Bueno, pero ahí también hubo, digamos, candados, borroneos y tachados que la Comisión de Constitución
que vuelve a repetir el plato de la señora Bartra. Vamos a ver los cuadros, a ver, a propósito de las comisiones y cómo es que finalmente están quedando. La señora Bartra repite el plato. Hay quienes dicen que aquí hay un mensaje, ¿no? El mensaje de no vamos a correr, vamos a hacerlo a la velocidad de Rosa Bartra y con los sellos, los plazos y las diligencias a las que la señora Bartra lo que puedo decir en su defensa es que ella cumplió los plazos y el 25 de febrero, el 25 Ahora, cumplir los de plazos julio ya no teníamos... necesariamente implica que las esencias se respetaron. Entonces ahí viene ahí viene la jugada que no fue bien percibida por la gente, porque hacen cuestión de confianza por la reforma política, la mayoría dice, ¿cómo no, señor del Solar? Acá está la confianza, los proyectos muy bien, bravo. Van a las comisiones y juácate. No, juácate nada. Así fueron. Se aprobaron los proyectos, pero las se han esencias aprobado no se respetaron. De seis proyectos se han aprobado 5 y medio. El de la paridad y la alternancia tenía, pero con voto preferencial. El de la inmunidad. Para estas elecciones. El de la inmunidad se quedó en casa. No. Es que ese es el mensaje. No, se quedó en casa, pero claro. Y el Tribunal puede Constitucional. Ser que después, si nos demoramos, si no vencemos el plazo, viene el Poder Judicial y le manda el TC. De las 6 reformas, para que quede claro, de las 6 reformas presentadas por el Ejecutivo, se aprobaron todas. La única modificación muy pequeña fue en el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Yo te lo digo como presidenta de la comisión, muy complicado el levantar la inmunidad parlamentaria a congresistas con los que eres par. Entonces, por eso una idea de que salga y que sea una entidad distinta. Que lo que la gente en la calle dice, Otorongo no come Otorongo. Por eso se aprobó en ese sentido. Que sea el Tribunal Constitucional. Pero después de un plazo, ¿no? Después de 40 días. Y puede ser que antes de los 40 días le digan, no se levanta ninguna inmunidad. Y que vaya, de ninguna manera, eso va a proceder, pero nada más de que se quería que sea el Poder Judicial. Ya el Poder Judicial no, pues. Ustedes dijeron que no. Que no, porque es juez y parte. Si el Poder Judicial te está levantando ya de primera instancia la inmunidad parlamentaria, en todo caso, quien lo deba de ratificar o consolidar debería ser una instancia. Percibo entonces, y además lo hemos hablado el otro día en la radio, percibo que usted está en contra del adelanto de elecciones. La pregunta es, ¿cómo se llega al 2021 con este ambiente de confrontación, con este ambiente de crispación, con una economía aguantada, con una situación en la que no se ponen de acuerdo legislativo y ejecutivo? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo cree usted que se va a llegar al 2021 con toda esta crispación? Yo sí tengo fe que es posible llegar siempre y cuando haya la voluntad política de las partes. ¿Y quiénes son las principales partes que tienen que trabajar en esa línea? Es tanto el presidente del Poder Ejecutivo como el presidente del Legislativo. Y el presidente del Poder Legislativo tiene toda la disposición. Ahora, cuando se ha hecho una llamada por parte del señor Salvador del Solar para conversar únicamente sobre el proyecto del Ejecutivo, nosotros no hemos estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque hablar únicamente del adelanto de elecciones no tiene ningún sentido si no podemos hablar de los otros principales temas que le preocupan a la población, como son seguridad ciudadana, como es el tema de la economía, como es el tema de qué es lo que van a pasar con las inversiones mineras, por ejemplo, cuáles son las oportunidades de empleo para los jóvenes. Dígame todos una cosa, los demás temas que se tienen que trabajar. De las presidencias de las comisiones? Ya me dijo que Rosa Bartra le parece bien. O sea, usted aprueba a Rosa Bartra. Sí, ha hecho que había un muy buen acuerdo trabajo. en Fuerza Popular para que no se repitan las presidencias, pero bueno, han hecho una excepción. Eso es es una decisión último de la bancada de Fuerza Tamara Popular. Arimborgo en la Comisión de Educación? Mira, la señora Tamara Arimborgo dice y sostiene, y lo ha hecho en este estudio con los papeles así, que el sexo es únicamente para reproducirse, que no debe ser para placer. Mira, más allá de las opiniones personales. No, pero eso es una opinión gruesa. No me toré la pregunta. Yo creo que ¿cómo va a ser de educación? ¿Qué educación es esa? Hay que respetar
respetar las posiciones personales, pero en una comisión que la con la cual ideología yo de no género, comparto. Obviamente yo no comparto esa ella posición. dice ideología, no es ideología. Que el enfoque de género da cáncer y da sida. Lo sostuvo en mi cara, con los papeles yo no coincido con en la esas cara. posiciones, pues no, pero no podemos ser tan intransigentes y en todo caso tenemos que tener en cuenta que... Pero dígame, por lo menos, ¿le parece bien, le parece mal en educación? ¡Educación! Pero es que es una decisión, es una prerrogativa del partido. Pero usted como congresista, dígame, ¿me parece bien, me parece mal? Pero yo, obviamente, con esas posiciones yo no coincido, pero esas son prerrogativas de la bancada que ha decidido que vaya Tamara Arimborgo. ¿Yo qué puedo hacer? Pero así. Eso se respeta. O así. En todo caso, tenemos que tener en cuenta, la Comisión de Educación son más de 15 los miembros. Entonces, son la mayoría de los votos los que van a decidir si va así o no va así. En todo caso, muchos de los temas que se van a ir debatiendo de la misma manera en la Comisión de Constitución. Y bueno, los diálogos... Así como también en la de Justicia, que se van a ver todos estos temas del gobierno y sobre el adelanto de elecciones van a ser con la señora Milagros Salazar, como vocera de Fuerza Popular. Y yo creo que sí se puede llegar a un diálogo. Este malnacido y traidor golpe a nosotros y fortalecer a los caviares. Escúchame, pero más allá de levantar ese tipo de temas, yo creo que sí se puede llegar a un diálogo, a un entendimiento, si hablamos de una agenda común de interés nacional, no una agenda... Sin adelanto de elecciones, para usted. En mi opinión no debe haber adelanto de elecciones, no se debe de claudicar a lo que dice la Constitución. Luciana León, en primer lugar. Muchísimas gracias por estar aquí, vocera de la célula parlamentaria aprista. Vamos a ver si la propuesta de Mulder prospera. De momento no. De momento le han dicho sus propios colegas que no. Hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León. Ella se ha pronunciado junto a otros gremios esta mañana a partir de la crisis desatada por el caso Tía María. Y más adelante se sienta conmigo, y es una sorpresa la razón de su visita en este estudio, mi querido amigo Mauricio Fernandini. Nada está dicho.